poderosas, hermanos. Unas palabras que nosotros no debemos de dejar pasar, unas palabras que siempre tienen que estar en nuestra mente, porque estas palabras nos van a dar ánimo, nos van a dar alegría, nos van a dar esperanza. Son palabras, hermanos, que nos van a hacer subir cualquier montaña, por grande que sea, nos van a hacer cruzar cualquier río, por caudaloso que sea, hermano, nos van a hacer cruzar cualquier valle, aun sea un valle desértico, y nos darán aliento para superar cualquier cosa que venga a nuestra vida. Estas palabras, hermanos, son pero Dios. A ver, diga conmigo, pero Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente no espera nada de ti, vienen estas palabras y dice: espérate, ¿por qué estás sintiendo eso? Pero Dios tiene algo distinto para ti. A lo mejor nadie cree en ti, a lo mejor nadie espera nada de ti, a lo mejor estás sumido en una vida muy difícil que tú mismo dices: yo no puedo salir de esta vida. Pero ¿sabes algo? Pero Dios tiene un plan diferente para tu vida. Y estas palabras, hermanos, fueron dichas porque había un personaje en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Génesis, llamado José. Este personaje, hermano, fue víctima precisamente de aquellos que no esperan nada de uno. Dios le había dado un par de sueños a José, en los cuales lo ponía en una posición dominante sobre los demás. Sin embargo, su familia no lo vio con buenos ojos. Sus hermanos lo menospreciaban. Incluso su padre Jacob le preguntaba diciéndole: ¿cómo es posible que Dios te muestre eso? ¿Acaso será que nosotros te vamos a servir a ti? No había expectativa para José. Él, siendo el menor, a pesar de que era el consentido de la familia, no había expectativa para él. No había algo que dijera: él va a ser prominente, sino todo lo contrario, hermano. Y es que debemos recordar algo: quien manda este tipo de palabras menospreciando a los demás es precisamente el enemigo de Dios, Satanás. El Señor le reprenda. Él es el que te quiere ver sumido y atado en el pecado, en el vicio, porque no entiende él que Dios tiene un plan poderoso para tu vida y que tú tienes un potencial en el cual Dios sí ve. Por eso, aunque tú sientas una frustración por las palabras que vienen a tus oídos, siempre ten en mente que hay otra palabra que te va a fortalecer, y es pero Dios. ¿Cuánto dicen amén? Mire, hermano, el diablo, el Señor le reprenda, pensó que él podría parar el plan de Dios con José. Pero Dios, dice la Escritura, estaba con José. ¿Cuánto dicen amén? En la historia de José, dice la palabra que José fue metido a una cisterna. Hay una versión que dice caído. No se cayó, hermano, no fue accidente. Lo aventaron ahí sus hermanos. Lo metieron ahí. Una cisterna, hermanos, es un pozo que hacen en el desierto, en la tierra, un hoyo profundo, buscando agua. Esa cisterna, una vez que encuentran el agua, la sellan de manera que no se tenga fuga el agua, y ahí almacenan agua. Sin embargo, como son tierras desérticas, muchas de estas cisternas están vacías y son profundas. Así que una vez que arrojan a José allí, él estaba metido ahí en el pozo, estaba caído en el pozo, porque sus hermanos, dice, le tenían envidia, lo habían querido matar, lo habían golpeado. Y en ese plan de muerte, en ese plan de asesinarlo, ellos no sabían que Dios tenía un plan para José, como Dios tiene un plan para ti. Y estaba metido allí. Yo no sé qué pudiese haber estado pasando en la mente de José, pero Dios estaba con José. Y aunque él estaba metido ahí, Dios estaba con José. Y Dios permitió que no lo mataran, hermano. Dios paró esos deseos de sus hermanos de asesinarlo, y uno de sus hermanos mejor dijo: hay que venderlo como esclavo a aquellos que van pasando, esos ismaelitas que van para Egipto, y mejor que se vaya ya de criado, que se vaya de esclavo. Y lo vendieron. Para ellos ya se habían deshecho de José. Su problema ya se había acabado. Es decir, mira, no teníamos ninguna esperanza en él, no sabíamos nosotros, o más bien dicho, sabíamos nosotros que no iba a servir para nada, mejor hay que meterlo de esclavo. Y se lo llevaron a Egipto como esclavo. Pero Dios estaba con José.
llega a Egipto, hermanos, llega a la casa de Potifar y es acusado en la casa de Potifar de querer abusar de la mujer de Potifar. Ya sabemos nosotros la historia, ¿verdad? Que cómo la mujer tramó todo. Pero José había sido acusado por Potifar de querer abusar de la mujer y él estaba en un problema tremendo, hermano. Mire, que te acusen de ese tipo de cuestiones, pues es sinónimo de que te van a meter a la cárcel. En algunos lugares era pena de muerte, porque cómo iba a un esclavo digamos, atentar contra la esposa de su amo. Era algo gravísimo. Pero Dios estaba con José y es llevado a la cárcel y es metido a la cárcel y no había esperanza ahí en la prisión. ¿Cuánto tiempo le habrán dado a José? No lo sé, pero dice que lo encarcelaron. Tal vez estaba ahí o iba a estar ahí para toda su vida. Pero Dios tenía otro plan para José. Dios estaba con José, que le dio la habilidad de interpretar los sueños. Dios te da habilidades, hermano, que ni tú mismo conoces, que ni tú mismo sabes. Porque Dios está con aquellos con los cuales tiene un plan, aleluya. Entonces José, sin esperanza en esa prisión, enfrentando, ¿verdad?, todos los problemas que le habían llevado por haber sido acusado por Potifar, pues tiene ese acercamiento con los personajes que estaban cercanos al faraón, que era el panadero y el copero. Les interpreta los sueños. Así que uno de ellos sale y cuando el faraón tiene ese sueño de las 7 vacas y las 7 espigas de trigo que eran gordas, y que después había otras flacas que se comían a las gordas, y que no entendía el faraón y estaba trastornado, y ya le había pedido el consejo a sus sabios y había mandado traer adivinos y demás, y nadie le podía decir. El personaje que había sido ayudado por José en la cárcel se acuerda de José y dice: oye, yo conozco un hebreo, alguien que nadie daba un peso por él, que está metido en la cárcel, pero Dios sé que está con él, porque él interpreta los sueños, y me interpretó el sueño a mí que yo tuve. Y mandan traer a José y lo llevan delante de la presencia de Faraón. Faraón les pone las cosas y le dice: quiero que me interpretes el sueño. Y dicen: yo no interpreto sueños, pero yo tengo un Dios que sí interpreta los sueños, aleluya. Y Él es el que interpreta los sueños, y Él es el que me revela todo lo que ha de saber la persona. Entonces le dice José a Faraón: déjame consultar a ese Dios. Mira, hermano, cuando uno está en desgracia, y sobre todo cuando es oprimido uno por palabras que nos denigran, hermano, que buscan minimizarnos, el saber que Dios está con nosotros nos alienta. Pero acudir al consejo de Dios es aún mayor, hermano. José nunca fue pretencioso, nunca dijo: yo puedo hacer esto. Dice: yo no sé hacer nada. Yo no interpreto sueños, yo no tengo ninguna habilidad. Pero creo en el Dios Todopoderoso, aleluya. Aquel que todo lo ve, aquel que todo lo puede, aquel que no hay nada imposible para Él. En ese yo creo, y a Él es al que acudo cuando yo tengo una duda y les pongo la duda, y el Señor me responde, aleluya, amén, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y entonces, enfrentando a Faraón en el palacio, le interpreta el sueño a Faraón. ¿Y todo por qué? Porque Dios estaba con José. La importancia de la presencia de Dios. Entonces Satanás quiso detener el plan de Dios, pero Dios, hermanos, nunca se apartó de José, y el plan de Dios se llevó a cabo, porque José, después de interpretar el sueño, llegó a ser el prominente gobernador de todo Egipto. Dice que no había nadie arriba de José en autoridad más que el faraón. Fíjese, a tal grado llegó José, y esa posición lo llevó a tener el cumplimiento de los sueños que Dios le había mostrado cuando él era un muchacho. Porque llegando la hambruna, pudo él bendecir a su familia que llegó de Canaán. Pudo él tener la autoridad para administrar toda la comida que había en Egipto y poder ser de bendición para toda la gente de ese entonces. La importancia de que Dios esté en nuestra familia, porque aquellos que no esperan nada de ti no saben que Dios te va a poner en un lugar prominente, donde Dios te va a usar en gran manera. ¿Cuánto dicen amén? Mire, hermano, el enemigo de Dios, Satanás,
siempre ha querido denostar a la gente porque sabe el potencial que tiene una persona cuando Dios está con él. Muchos nos hemos sentido en algún tiempo mal, hermano, porque nos dicen no servimos para nadie. Y a veces vienen obstáculos que nos hacen creer eso, ya sean enfermedades, ya sea problemas en el trabajo, ya sea porque nos esforzamos, luchamos, batallamos y pareciera que no avanzamos, que no logramos nada. Hay una historia, hermanos, en el libro de los Efesios, quiero que vaya conmigo, ahí en el Nuevo Testamento. El libro de los Efesios está después de Gálatas, capítulo número 2, hermano. Le voy a leer a partir del versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A ver, diga conmigo: pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, hermano, Satanás no juega a ser Satanás, ¿eh? Él es el diablo. Él no juega a ser el diablo. Y siempre ha pensado que él puede parar a la gente de Dios, que Él puede detener a las cosas de Dios. Pero Dios, abriga conmigo, pero Dios tiene otros planes. Amén. Dios, hermano, cuando creó al hombre, nos hizo perfectos. Dice la palabra allá en Génesis, que nos hizo a su imagen y semejanza. El hombre era perfecto, hermano. Y digo era, porque el pecado nos dañó. El pecado nos hizo defectuosos. Éramos perfectos y dejamos de ser perfectos. Nos convertimos imperfectos por el pecado. Es como si usted tuviese un auto, hermano, nuevecito, con alta tecnología, y en vez de echarle aceite que lleva el motor de ese auto específicamente para ese auto, usted le echa aceite de cocina o cualquier otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese auto se va a dañar. Por muy bueno que sea, no va a funcionar, porque tiene unas especificaciones para funcionar correctamente. Cuando no llevamos a cabo esa tarea del fabricante de ponerle el lubricante que amerita ese vehículo, se daña y se descompone. Eso le pasó al ser humano. Era perfecto el ser humano, creado por Dios en un lugar perfecto, el jardín del Edén, con la presencia de Dios, acompañado de Dios. Pero el pecado dañó al ser humano. Y el pecado entró en nosotros y nos hizo imperfectos. Y anduvimos, según lo que dice la carta a los Efesios, haciendo lo que queríamos, hermano. Cuando yo me fui a esa ciudad de Guerrero, hacía lo que yo quería. Y yo vivía según en mi plan, bien, pero no, estaba dañado por el pecado, por la maldad, por mi propia concupiscencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, tenía otros planes, hermano, y me rescató, como a ti te rescató. No sé qué estabas haciendo tú en el pasado, pero yo sé que cosas buenas no estabas haciendo. Tu pensamiento no eran cosas buenas, tus actitudes y tus acciones no eran buenas, pero Dios, hermano, sí quiso algo bueno para ti y te rescató y nos sacó, dice, de esos lugares de pudredumbre, del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación. De ahí nos sacó y nos trajo a su luz admirable. Nos reparó, cambió lo que estaba dañado en nosotros, nos limpió, nos purificó, nos santificó y nos hizo nuevamente perfectos. Aleluya, porque estamos limpios de pecado, con un lubricante nuevo que no es un aceite de alta tecnología, es la sangre preciosa de Cristo. Aleluya, que nos ha lavado, hermanos. Fuimos levantados de la ley del pecado, donde había confusión y muerte. De ahí nos levantó el Señor. Ahí estábamos, en ese camino de muerte, en ese valle de sombra.
en la maldad, en la oscuridad. Allí estábamos, pero Dios, hermano, nos dio una segunda oportunidad, aleluya. Y eso que tú estás viviendo es tu segunda oportunidad. Eso que tú estás experimentando es tu segunda oportunidad. Por eso no la desperdicies. Dios no se equivoca, hermano. A ver, diga conmigo, Dios no se equivoca. Y aunque tú y yo estuvimos en el pecado, Dios miró que había algo bueno en nosotros y que valíamos la pena. A ver, dile al que está al lado, vales la pena. Porque Satanás pensó que podría detener el poder de Dios en ti. Él lo pensó. Y cuando estabas perdido, cuando te hablaban de Cristo y tú decías, no, eso no es para mí. Cuando llegaba una palabra a tu vida, una alabanza, mejor le cambiabas y ponías mejor música del mundo. Y te ibas a la cantina a beber, a llorar tus penas, y te ahogabas en el alcohol, y andabas en pleitos, en chismes, andabas haciendo cosas indebidas, vendías tu cuerpo, no sé, andabas en los vicios, en la droga. Estabas en la confusión y en la muerte. Y Satanás pensó que podría parar el poder de Dios, pero Dios, hermano, te dio una segunda oportunidad, te libró de esas cosas y el poder de Dios se manifestó en tu vida, aleluya. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Mi alma te alaba, Señor, porque el plan de Satanás era destruirnos, pero Dios nos dio vida nuevamente, aleluya. Dios nos salvó con ese poder y el poder de Dios se magnificó en el sacrificio de Cristo. Mira, hermano, Satanás también pensó que iba a poder parar el poder de Dios para perdonar pecados. Cuando Cristo fue acusado sin ser culpable,